Hola, mi nombre es Dania Valle Rentería, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, del área de Ingeniería Logística. Eh, la materia a tratar es investigación de operaciones y vamos a hablar sobre programación entera. Les daré una pequeña introducción sobre este tema y cuál es uno de los objetivos para esto. El objetivo de esta tarea es para proporcionar a los interesados en la programación entera ciertas definiciones, así como los tipos de aplicación que podrán tenerse y métodos que podrían aplicarse para resolver los problemas, esperando poder dejarlos en una idea clara y un buen aprendizaje a todos aquellos que visiten esta exposición. El primer subtema a tratar sobre esto es conceptos y definición de la programación entera. Vamos a hablar y vamos a dar una pequeña definición sobre el tema. Ok. En algunos, en algunos casos se requiere que la solución óptima se componga de valores enteros para algunas de las variables. La resolución de ese problema se obtiene analizando las posibles alternativas de valores enteros de estas variables en un entorno alrededor de la solución obtenida, considerando las variables reales. Muchas veces la solución del programa truncado esté lejos de ser óptimo entero, por lo que se hace necesario usar algún algoritmo para hallar una solución de forma exacta. El más famoso del método es de ramificar y acotar, o más bien decir, es branch o bound, por su nombre en inglés. El siguiente es el método de ramificar y acotar parte de la adición de las nuevas restricciones para cada variable de decisión acotar que al evaluado independiente que es ramificar lleva al óptimo entero. La primera de estas viene siendo la programación entera o pura, que quiere decir que son todas las variables de decisión y tienen el valor de valores enteros. La segunda es programación entera mixta, que en sus siglas en esta es PEM. En algunas de las variables de decisión tienen valores enteros, las demás cumplen con la suposición de la divisibilidad. La tercera y última es la programación entera binaria, que en sus siglas quiere decir PEP. Utiliza variables binarias. Como siguiente, tenemos métodos de solución. Los métodos de solución pueden aparecer porque los problemas de programación entera son relativamente fáciles de resolver, pero por lo general resulta mucho más sencillo resolver los problemas de programación lineal que los de programación entera. Dice, una primera idea para resolver un problema de programación entera podría ser resolver el problema lineal, que quiere decir esto, que es llamada de relajación PL por sus siglas, del problema entero, y redondear la solución. Hay que tener mucho cuidado para hacer esto, porque ya que existen algunos peligros. Dice, se han propuesto muchos métodos para resolver los problemas de programación entera, que son algoritmos heurísticos. A continuación se mencionan algunos de estas programaciones. La primera de estas es método gráfico. Para la segunda, estamos hablando de métodos de planes de corte, fraccional, llamado Gamorí, y mixto de Gamorí y puro de Gamorí. La tercera es el método de bifurcación y acotamiento, para problemas de programación entera, pura, entera binaria y entera mixta. La cuarta y última son los métodos de numeración implícita o heurísticos, algoritmo aditivo de balas. Tenemos un dato importante que es el más utilizado y es el método de ramificación y acotamiento, que es el que habíamos mencionado anteriormente, que es el de branch y de bounds. Aquí podemos ver un pequeño diagrama, un pequeño mapa mental, donde estamos como tema central programación entera. Y en esto se subdividen con métodos de solución y en estos podemos ver que tenemos el método gráfico, como habíamos mencionado. Tenemos los métodos de Lang-Dong y de bifurcación, acotamiento, de ramificación y acotamiento, que son los puros mixtos binarios tipo mochila y agente viajero. De eso también viene el método de plano de corte, puro mixto fraccional y de Gamorí. Y el otro es creado por Egon Balas, que es la enumeración implícita, método aditivo y de Balas. Para la programación entera también se subdivide como herramientas computacionales. Para eso podemos tener estos siguientes problemas, que es el WINS,
QSB, el TORA, Excel o ML. A continuación podemos ver un ejercicio, perdón, que se va a desarrollar por medio pero de Excel. También podemos ver que en estos, los creadores para estos métodos son llamados como Origen, Warner, Main y Gamori. Otros de los que se pueden, podemos ver que son los tipos de modelos que vienen dando el puro, el mixto y el binario. Algunos de los planteamientos para la programación entera podemos verlos como tipo mochila, asignación de capital, asignación de cobertura de conjuntos y asignación de horario, agente, viajero, cargo fijo, y si entonces, y si solo sí o bien, dicotomía. Tenemos para lo siguiente, que es el siguiente subtema, 4.2, que es el método de solución de bifurcación y acotación de enteros. Como habíamos mencionado. Dice, el método de ramificación y acotación, que es más bien conocido como su nombre de inglés branch of bone, recibe su nombre precisamente por las dos técnicas en las que se basa su desarrollo, que son la de ramificación y acotación. El método de ramificación y acotación comienza para resolver el PLA. Ya habíamos mencionado lo que quieren decir estas siglas. De modo que si la solución PLA verifica las condiciones de integridad, entonces también la solución al problema entero es caso contrario. Se comienza con la ramificación del problema. La ramificación consiste en dividir cada problema en dos nuevos subproblemas obtenidos mediante la imposición de restricciones excluyentes que dividen el conjunto de oportunidades del problema original en dos partes, pero eliminando en ambas partes la solución no entera del problema original. Cuando en la solución al PLA una variable que hace de ser entera, que si es xy, tomar el valor de xb no entero, entonces se generan a partir de dicho valor dos restricciones, que es xy menor a xbi y xy mayor a xbi, que es más 1. Siendo así como xbi la parte entera por defecto de xbi. Dice, es que añadidas cada uno por separado el problema original da lugar a dos nuevos subproblemas. Aquí podemos ver el siguiente problema, que basado al ejercicio, que es un método simplex, perdón, y se manifiesta de esta manera, que es la maximización de fx, que es igual a x a 4x1, perdón, más 5x2, y tenemos que se varía como 2x1 más x2 menor a 8 y x2 menor a 5, menor o igual, perdón, a 5. x1 y x2 mayor o igual a 0 y enteras. La solución a esta al PLA, presidiendo la condición de que las variables son de ser enteras, es x1 es igual a x.1.5 y x2 igual a 5. Y para valor de fx es igual a 31. Podemos ver aquí los dos métodos, que es x1 igual a menor a 1 y x1 que es mayor o igual a 2. Tenemos un punto y una observación para este problema, que es como dicha solución no verifica las condiciones de integridad. Se elige la variable x1, que no es entera, y a partir de ella se generan las dos restricciones, como acabamos de ver. Como siguiente para el problema, dice que añadidas cada uno de los problemas al problema original dan lugar a dos nuevos subproblemas, que serían los siguientes. Aquí tenemos el otro método, que es maximización de fx igual a 4x1 más 5x2, y tiende a maximización de fx a 4x1 más 5x2. Dice 2x1 más x2, que es menor o igual a 8, o tenemos 2x1 más x2, que es menor o igual a 8. Para esto tiende a desarrollarse como x2 igual a menos 5, o x2 igual a menos 5, o x1 menor o igual a 1, o 1, o x1 mayor o igual a 2. Lo que también tiende a x1, x1 x1, x2, que es mayor o igual a 0, o x1
que es x2 mayor o igual a 0. Tenemos un comentario para esto que de este modo se han eliminado todas las posibles soluciones enteras del conjunto de oportunidades tales como que 1 es menor o igual a x1 o menor a 2. Dice, el proceso se repite con cada uno de los dos subproblemas, como hemos mencionado, obtenidos en los cuales darán lugar a otros dos subproblemas, cada uno de ellos y así sucesivamente hasta que todos los subproblemas tengan soluciones enteras o infectables. Utilizando únicamente la ramificación del número de subproblemas a resolver, crece exponencialmente por este motivo para evitar el tener que resolver todos los subproblemas. La ramificación se combina con la acotación. Utilizando únicamente la ramificación, el número de subproblemas a resolver crece exponencialmente. Por este motivo, para evitar el tener que resolver todos los subproblemas, la ramificación se combina con la acotación. La acotación se basa en el hecho de que dados los conjuntos dan oportunidades al subproblema del problema 1.1 y el del subproblema 1.2. Son a su vez subconjuntos del conjunto de oportunidades del problema 1 y la solución óptima de los subproblemas siempre será inferior. Quiere decir esto que el problema de máximo o superior para problemas de mínimo, que la solución óptima del problema 1 puede ser los conjuntos de elecciones menores. Así pues, el proceso de acotación consiste para problemas de máximo en tomar una cota inferior a aquella solución entera con mayor valor de una función objetiva obtenida y dada cualquier otro subproblema. Con solución no entera, sabemos que al ramificarlo nos dará como resultado los valores de la función objetiva menores o iguales. Esto nos permite descartar como subproblema ramificar todos aquellos que tengan la solución óptima del valor de la función inferior a la cota establecida. De este modo se reduce el número de subproblemas a ramificar y por lo tanto el tiempo necesario para la resolución de los problemas enteros. Aquí tenemos un diagrama. El proceso a seguir en la resolución de problemas enteros mediante el método de ramificación y acotación se resume con el siguiente esquema de algoritmo. Este esquema del algoritmo de ramificación y acotación. Podemos ver a resolver el PLA y en estas se tiende a solución entera como un sí o como dos respuestas, perdón, como un sí y como un no. Para un sí tenemos una solución óptima que da como un par porque ya no llega a tener una respuesta en sí ya desarrollada porque la solución ya está anteriormente. Para un no tenemos que elegir una variable entera que es xy, cuyo valor en la solución del PLA sea fraccional. Para esto, lo siguiente es resolver los problemas lineales iguales al anterior, con las restricciones adicionales, uno con la restricción de x menor a xy y el otro con la restricción de x mayor a xy más 1, que es el aumento al 1. Con lo siguiente se analiza solamente el problema con la mejor solución para que cualquiera de las soluciones enteras son conocidas. Y para esto tiene que elegir el problema que tenga el mejor valor de la función objetiva, que esto nos regresa a donde empezamos, que es la solución entera. Seguimos con lo que es el siguiente subtema, que es 4.3. La utilización del software para resolución de problemas de programación entera. Yo decidí hacer la solución con un problema de programación lineal con software. Para esto usé el programa de Excel para hacer el desarrollo. Tenemos el siguiente problema, que es un herrero con 80 kilos de acero y 120 kilos de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo de montaña, que quiere vender respectivamente a 20,000 y 15,000 pesos cada una para sacar el máximo beneficio. Para lo del paseo emplea 1 kilo de acero y 3 kilos de aluminio y para la de la montaña 2 kilos de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña deberá fabricar para maximizar las utilidades? Ok, aquí tenemos la captura del Excel donde yo desarrollé la bicicleta de paseo que lo señalé como una X y para la bicicleta de montaña la señalé con una Y
Y en esta tenemos el acero de 1 kilo, para aluminio de 3 kilos y el precio de 20, habíamos mencionado que de 20,000. Para la bicicleta de montaña tenemos 2 kilos en acero, en aluminio tenemos igual 2 kilos y en precio de venta tenemos 15,000. Y la disponibilidad tanto del acero como el aluminio en estos dos bicicletas de paseo y de montaña, la primera es de 80 kilos y para la segunda es de 120. Aquí tenemos las declaraciones de las variables, que en X es la cantidad de bicicletas para paseo a producir y en Y tenemos la cantidad de bicicletas de montaña a producir. Las restricciones para esto de la capacidad en aluminio, yo la planteé de este modo, que viene dándonos X más 2Y menor igual a 80 y para el acero es 3X más 2Y menor o igual a 120. La función objetivo de esta es la maximización de Z, que es igual a 20,000 X más 15,000 Y, que son los precios de venta tanto de bicicleta de paseo como la bicicleta de montaña. Este es un modelo matemático. Ingresé los datos en la hoja nueva, en la de Excel, que es lo que hice. Puse la producción máxima como ejemplo, los requerimientos de recursos para productos. Aquí tenemos el de la sección de recursos, la de bicicletas de paseo y la de bicicletas de montaña. Tenemos el acero y el aluminio. Basado en kilogramos, para la bicicleta de paseo había agregado que en acero era 1 kilo y para bicicleta de montaña eran 2. Para aluminio eran 3 y para bicicleta de montaña eran 2. Tenemos los niveles de inventario, que en inventario disponible lo ponemos como 80 y en aluminio lo agregamos como 120. En inventario usado en el plan se le agregó un 0, ya que no tendemos a tener una cantidad exacta ahí. Okay, para lo siguiente tenemos un precio de venta por producto. Tenemos utilidad por unidad, las bicicletas de paseo y las bicicletas de montaña. Como cantidad de utilidad por unidad son 20,000 y para bicicletas de montaña son 15,000. La decisión de producción para unidad de producir bicicletas de paseo es 0 y bicicletas de montaña es 0. No tenemos una cantidad exacta ya en estas, lo que queremos, ¿cómo se dice? Lo que queremos extender durante el tema. Ok, lo que hice como segundo paso fue formular la plantilla. O sea, para ello debemos considerar qué pasaría si cambiaran las variables de decisión. Por ello debemos formular en consecuencia. También aquí tengo mi problema ya. Y lo que agregué antes, como siguiente es el inventario disponible de 80 y 20. Inventario usado en el plan. Agregué una fórmula para ello y hice la multiplicación de lo que es el acero en kilogramos por el aluminio y lo sumé por esto, lo sumé por la bicicleta de montaña e igual en tanto el peso como acero y tanto el peso como el aluminio. Tenemos aquí también la utilidad por unidad, las cantidades. Y para un total nos dio la contribución total. Ya hice la suma tanto de mis pesos de kilogramos de acero y aluminio de mi bicicleta de paseo y mis bicicletas de montaña. Ya teniendo así mis fórmulas planteadas en Excel, hice lo siguiente. Parámetros de Solver. Una vez iniciemos el Solver, se abrirá una ventana emergente llamada Parámetros de Solver. En ella, como primera medida, seleccionaremos nuestra celda objetivo, que es contribución total, y seleccionaremos el criterio maximizar. Entonces, lo que agregué fue abrir mi casilla de parámetros de Solver, agregué la casilla que se necesitaba, que era la celda objetivo, la habíamos mencionado, que era la cantidad que necesitábamos para la maximización de esta. Usamos el valor de celda objetivo, que es el máximo, y le agregué resolver. Es indicarle a Solver que debe alcanzar el máximo valor para la celda objetivo mediante la variación de las siguientes celdas, cambiando las celdas, es decir, indicaremos cuáles son las variables de decisión. Ahí hice la selección de mis celdas que necesitaba en resolución.
Aquí tenemos los parámetros de solver y agregué las casillas que necesitábamos para la siguiente resolución, que son las unidades a producir, que serán las bicicletas de paseo y las bicicletas de montaña, y eran las cantidades que necesitábamos, que eran 20,000 y 15,000. La tercera, usé las restricciones. El siguiente paso consiste en asignarle las restricciones a las que el modelo esté sujeto, las cuales son restricciones. El siguiente paso consiste en asignarle las restricciones a las que el modelo esté sujeto, las cuales son restricciones de disponibilidad de recursos. Tenemos la casilla de parámetros del solver y ya habíamos agregado las casillas que eran las cantidades y las cantidades de las bicicletas de montaña y las bicicletas de paseo. Lo que nos muestra la imagen anterior es la forma de indicar la restricción de solver para que el inventario usado sea menor o igual al inventario disponible. De igual forma debe hacerse para el recurso de aluminio. Aquí agregué el inventario disponible, que son los 80 y los 120, y usé la celda para esos dos y la restricción de la celda de esos. Y acabamos de ver la restricción que era menor. Esa era la variable que habíamos agregado. La siguiente restricción es la de no negativa, es decir, que las variables de decisión no pueden tomar los valores menores de 0. Podemos ver aquí que la restricción tiende a valores menores que 0. La 4 es programación lineal entera. Aquí tenemos una casilla y aquí habíamos puesto la restricción integer, que está hecho, damos el clic a aceptar y le damos resolver. Ahora nos aparece un cuadro de diálogo que nos muestra, que nos preguntará si deseamos utilizar la solución de solver y unos informes que debemos seleccionar para obtener una tabla de resumen de la respuesta y un análisis de sensibilidad que se insertarán como hojas de archivo en Excel como un extra. Aquí se muestra en la hoja la utilización de solución de solver, los informes, respuestas, sensibilidad y límites. Lo que es como siguiente le damos seleccionar y nos da el informe de sensibilidad arrojado por solver. Es mucho más básico que nos puede proporcionar el programa de WinKSB. Sin embargo, destacamos la información referente al multiplicador de Lagrange, que corresponde a Shadow Price de QSB y conocido como el precio sombra. Es decir, es el cambio marginal de la función transcriptivo. Cuando el valor del lado derecho de la restricción aumenta en una unidad, en este caso, cada kilogramo de acero adicional que dispongamos, la función objetivo aumentará a 1250. Por último, tenemos ya nuestra celda elaborada, resuelta, y vemos nuestros valores igual de nuestra unidad de producir de bicicletas de paseo de 20 a 30 y nuestro gradiente reducido que tiende a 0. Ahora tenemos nuestro acero en kilogramos, inventario usado en plan, que el valor igual es a 80 y multiplicado por Lagrange es de 1250. El aluminio de kilogramos, inventario usado de plan es de 120 y multiplicado por Lagrange es de 6250. Para el acero en kilogramos, inventario usado en el plan es de 80 y el multiplicado de Lagrange tiende a ser a 0. Al último aluminio en kilogramos, inventado usado en el plan es de 120 y multiplicador de Lagrange es igual a 0. Bueno, eso es todo. Gracias por todo y es todo.